estamos aquí para ver algunas de las novedades que introduce el Virtual RC en el modo todoterreno. Actualmente solamente existe una categoría, que es la de short course eléctrico, y un circuito exterior, vamos a decir, grande para la práctica del todoterreno. Pero solamente con estos dos elementos ya tenemos un montón de opciones y de diversión para pegar saltos, etcétera, y bueno, disfrutar de la parte todoterreno, que era un poco lo que se echaba en falta en este simulador. Vamos a hacer un rápido repaso por la interfaz del juego, que ya supongo que la conocéis, es la misma que la que había en pista, en el VRC Pro, pero lo hacemos de manera rápida. Todos los elementos que podéis ver en la mesa de trabajo son interactivos, entonces pinchando en cualquiera de ellos podemos directamente moverlo en 3 dimensiones, verlo de cerca, etcétera. Y siempre vamos a tener aquí esta pestaña de más información para poder ampliar, y nos puede llevar a la página del fabricante, a la página web en cuestión, etcétera, en función del elemento que estemos viendo. Con el botón derecho del ratón es con el que clicáis sobre el elemento y luego giráis y demás, y con el botón izquierdo del ratón, el habitual de los clics, es con el que se va a más información, etcétera, o pinchando, por ejemplo, aquí iríamos a la configuración del coche. Bien, ahora elegimos el modelo stock. Como vais a ver, vamos a ir rápido porque bueno, solamente va a dejar elegir un motor, un tipo de variador, etcétera, porque al ser el modelo básico, pues viene ya con el equipamiento también básico en todos sus componentes, así como la batería igualmente. Entonces, en todos los menús seleccionamos por defecto lo que nos deja, y de esta manera vamos a construir ya el coche stock para ver cómo se comporta en pista. Ya hemos elegido también la carrocería, y por tanto ahora lo que comentábamos, este coche va a estar muy limitado a nivel de reglajes, y únicamente nos va a dejar tocar un par de cosas. Aquí podéis ver en los reglajes rápidos como casi todo está sombreado y no está deshabilitado, no nos deja tocar tan solo algún tema de esto del freno, de la fuerza de freno, o de pocas cosas. Vale, y aquí, bueno, ya en pista, como veis, lo que es la velocidad es lento, muchos saltos no se pueden hacer completos, sino que hay que hacerlos en dos partes, etcétera. Y bueno, luego veremos cuando hagamos con la versión modificada, veréis las diferencias. Fijaos un poco en la longitud de los saltos. Aquí prácticamente se va a tope la mayor parte del recorrido. En este salto, por ejemplo, sí que se puede hacer el doble completo, pero ya fijaros el punto de aterrizaje, y luego veréis con el modificado donde llega. En esta parte, bueno, se hace casi todo a tope, soltando un pelo en las curvas, pero bueno, toda esta parte también a tope. Como veis, aquí tenemos todas las opciones. Chasis, ahora tenemos ya elegido el short course. Nosotros hemos comprado ya la versión la que no es stock, vamos a decir, la modificada, que lo que nos dejará será muchas más funciones a nivel de reglajes, de puesta a punto y etcétera del coche, que en la versión stock vienen ya bloqueadas y no las podemos modificar. Luego tenemos también el motor, que hemos cogido también el 7,5 vueltas. Por defecto en la stock viene el 17,5, que lo que hace pues es correr menos y acelerar menos, ¿vale? Esas dos son las cosas que hemos modificado respecto a lo que es la versión off-road por defecto, la versión stock del coche, ¿vale? Veremos cómo funciona con ellas y sin ellas, es decir, la versión stock por defecto y luego la versión está modificada, para que veáis en la pista un poco la diferencia en cuanto a velocidad y en cuanto a capacidades de reglaje, etcétera, de una y otra. Entonces, bueno, ahora tenemos ya configurado la versión modificada, ¿vale? Podemos ir en estas pestañas inferiores, entonces, a todo lo que son los reglajes de modificar. Pues bueno, en esta, como estamos en la modificada, nos va a dejar tocar absolutamente todos los parámetros. Pues eso, desde repartos de pesos, temas de caster, el ángulo de giro de dirección, el Ackerman, bueno, todos los reglajes típicos que ya conocéis de los coches, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a ir entrando simplemente rápidamente en cada pantalla para que veáis un poco el aspecto que tiene. Aquí podéis ver, bueno, tema
del variador y del acelerador, cómo se va a comportar, etcétera, y del tema del freno. Aquí ya llegamos a lo que es puesta a punto en cuanto a geometrías de suspensión, de trapecios, etcétera. Y bueno, como veis tenéis un montón, todo el tema de amortiguadores, con las densidades del aceite, el número de agujeros del amortiguador, muelles, todas las opciones, todo el tema de diferenciales, etcétera, lo tenéis también por aquí, ¿vale? Esa de la hoja de setup que se refiere a las suspensiones, ¿vale? Una vez que nosotros lo dejamos por defecto más o menos como viene, porque simplemente es para ver un poco cómo va a funcionar, ¿vale? Entonces nos volvemos a la mesa de reglajes, y aquí en la mesa, pinchando directamente en Practice, aquí tenemos todas las opciones que podemos usar. Vamos a irnos a práctica y vamos a rodar un poco con el coche. Aquí podemos ver que en los reglajes rápidos, al contrario que antes, ya nos deja tocar unos cuantos parámetros. Como veis, estamos modificando pues las caídas, el tema de las barras estabilizadoras, también los diferenciales, etcétera. Y cada una de esas cosas tiene su tiempo que tarda cuando tú le quieres cambiar, pues tarda un tiempo en cambiar. Y aquí, bueno, pues una vuelta con el coche modificado, como veis, corre mucho más que antes. Este salto, de hecho, hay que cortar bastante porque si no te pasas de largo en el salto. Bueno, al final es bastante más divertido en esta modalidad. Aquí veis la longitud del salto mucho mayor que antes, que con el stock, pero también es mucho más complicado. Es decir, antes era muy fácil hacer vueltas más o menos iguales y bueno, tiempos similares, y en este caso, al tener más potencia y demás, pues bueno, va a influir más el resto de reglajes y bueno, y será más complicado hacer vueltas todas iguales, ¿no? Bien, volvemos a lo que es la mesa, donde podemos ver en el ordenador que Coches RC es uno de los partners de Virtual RC Pro, y por tanto aparecemos de vez en cuando en el ordenador portátil. Y ahora vamos a ir a hacer una partida multiplayer. Como podéis ver, se ven los servidores y podemos conectar dando doble clic o join session abajo a uno de ellos, ¿vale? Nos marca los pings y demás. Ahora entramos en este que tiene varios jugadores, aunque no era muy buena la latencia, con lo cual va a ir un poco lento probablemente con los otros coches. No es habitual, casi siempre suele haber servidores que van muy bien, pero bueno, en este caso es el servidor de un usuario, creado con un usuario, y bueno, por lo que sea la conexión no es la óptima, ¿vale? Pero bueno, como podéis ver, multiplayer, se nos abre un chat en la parte central donde podemos saludar a los participantes, y en la parte izquierda vemos todos los participantes con los nombres de la gente que está conectada. Bueno, pues nada, desde Coches RC esperamos que os haya gustado esta review, que más o menos por lo menos os dé una idea de lo que es este juego, de lo que ofrece, de cómo conseguirlo. Y bueno, si os ha gustado, y ya sabéis, podéis probarlo con la versión gratuita esta de un mes, y ya luego decidir si os compensa o os gusta para coger alguna de las otras versiones. Nos vemos en cochesrc.com. Continuaremos haciendo reviews de productos, trayéndoos la última información y las últimas novedades del mercado.